Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En este episodio de esta semana, siguiendo con la serie de Freddy Kaufman en su libro La empresa consciente, vamos a hablar de un tema muy importante que es la comunicación auténtica, que a mí me gusta llamar sé auténtico. Me gusta llamarlo mejor así porque creo que la comunicación, si bien es sin duda la mayor forma de expresar nuestra autenticidad, me gusta llamarlo así porque cada quien tiene una manera específica de comunicarse y esa manera específica de comunicarse le da su toque individual, particular, especial y único. Luego, la comunicación auténtica es uno de los atributos absolutamente necesarios para que una compañía cada vez sea más consciente. Y esa comunicación auténtica está, descrita a través de algunos aspectos que son profundamente necesarios, como por ejemplo la sinceridad. ¿Qué es para ti la sinceridad? Puedes pensar, la sinceridad es siempre decir todo lo que pienso a todo el mundo. Y por ahí no es, o por lo menos para mí no es eso. Una definición que encontré dice que la sinceridad no es decir todo lo que se piensa, es decir siempre la verdad acerca de lo que tú piensas. Es decir, no decir lo contrario a lo que piensas. Y eso me pareció genial porque automáticamente te abre un espectro conversacional y no te abre un espectro autoritario. Porque si tú vas por el mundo diciendo todo lo que piensas a todo el mundo, pues te conviertes de alguna manera como en un autoritario sin sentido. Mientras que si tú, cuando estás en una conversación, no dices lo contrario de lo que piensas, es decir, eres sincero, realmente allí estás poniendo sobre la mesa los temas que tú consideras son importantes desde tu punto de vista y desde tu experiencia. Luego, la comunicación auténtica está fundamentada en promover las posibilidades de llegar siempre a acuerdos sensatos. Y aquí hay un tema fundamental en la comunicación auténtica que hace referencia a las conversaciones difíciles. Y las conversaciones difíciles que nosotros no nos gusta enfrentar, particularmente con nuestro jefe o eventualmente con algunos pares o también con personas de nuestro equipo de trabajo que nos reportan a nosotros, mucha gente a veces no quiere abordar las conversaciones difíciles. Y esto es tan generalizado a nivel mundial que hay mucha literatura alrededor de cómo abordar las conversaciones difíciles. Y en una empresa consciente, las conversaciones difíciles deben ser muy pocas, porque todo debe estar sobre la mesa siempre. Por lo tanto, si tienes alguna conversación difícil pendiente, te sugiero que le pongas término a ese pendiente y puedas conversar, sea a título individual o sea a título profesional, con la persona o las personas con las que consideres pudieras tener esa conversación difícil. Kaufman plantea alguna técnica en relación con la conversación difícil y propone que en esas conversaciones, primero, llevemos siempre datos y hechos ciertos, no generalizaciones. Segundo, que estemos con la mente abierta, dispuestos a construir sobre esa conversación. Y tercero, buscar a llegar a acuerdos sensatos para ambas partes. Ahora bien, no debes guardarte nada. Tienes que opinar exactamente lo que tú piensas y consideras acerca de una situación específica. Puede ser tan grande esa situación o tan pequeña como tú quieras. Es decir, puede ser tan grande la estrategia del negocio o puede ser tan pequeña la manera como la matriz disciplinaria se está ejecutando en la organización. Puede ser cualquier tema.
La clave es que si tú consideras que es una conversación difícil, debes irte con datos y hechos ciertos, con muy buena preparación, para que puedas poner sobre la mesa las especificidades necesarias para esa conversación. Ahora bien, ¿por qué es una conversación difícil? Porque uno cree que cuando pone el tema en cuestión se va a generar un conflicto con la otra persona, porque hay una atribución negativa en cuanto a que la actitud de la persona va a ser como interlocutor negativa y por lo tanto no le va a gustar lo que tú le vas a decir y eso va a generar un conflicto que posiblemente no puedas conciliar inmediatamente. En el 80% de los casos eso no se da, en el 20% de los casos sí. Hay personas que en esa conversación consideran como una ofensa lo que le estás diciendo, se molestan y eso genera un conflicto. Ese conflicto puede ser de dimensiones pequeñas o de dimensiones grandes, a veces es escalable y si estamos frente a un jefe inmaduro, pudiera llegar inclusive a perseguirte dentro de la compañía luego de que tú manifiestes un desacuerdo. Pero ese no es el punto. El punto es que si una conversación difícil se da en el 80% de las veces de manera fluida y se llegan a acuerdos, pues muy seguramente tú vas a poder llegar también a esos acuerdos en esa conversación o en esas conversaciones difíciles que tienes pendiente. Es posible que caigas en el 20% también, pero la otra parte de la técnica es que si hay un conflicto inicial que en principio no se puede resolver en esa misma conversación, hay que buscar espacios de participación una vez se decanten las situaciones a los 30, 45, 60 días, nuevamente con esa persona o con esas personas o con tu jefe, si fue tu jefe, para llegar a esos acuerdos requeridos y necesarios que finalmente, si tú hablaste con la debida sinceridad y honestidad, sin ofender al otro y con datos y hechos ciertos, seguramente vas a llegar a acuerdos sensatos. Otra parte de la técnica es que siempre hables del yo, es decir, las afirmaciones yo disminuyen la reactividad emocional de la otra parte. Porque si hablas con afirmaciones tú, estas afirmaciones tú favorecen la reactividad emocional y la tensión en las relaciones. ¿Qué significa una afirmación yo? Significa que tú le dices a la otra persona, mira, yo siento, yo creo, yo opino. Mientras que si tú le dices, es que tú eres quien me hace pensar de esta manera. Es que tú hiciste tal cosa y yo interpreté esto de lo que tú hiciste. Termina siendo reactivo. El principio de responsabilidad incondicional también dentro de este esquema de la empresa consciente dice que el individuo es responsable incondicionalmente de todo lo que le ocurre, inclusive de las conversaciones difíciles y de no querer hacer las conversaciones difíciles también. Por lo tanto, el pronombre yo lo que va a significar es a disminuir la tensión y la reactividad emocional del interlocutor. Esa técnica es realmente excelente y vale muchísimo la pena. Y lo otro es no dejes pasar mucho tiempo para tener esa conversación difícil, porque si dejas pasar mucho tiempo, se convierte en lo que algunos pueden llamar un sapo que te tragas y eso te va a quedar ahí toda la vida con un resentimiento horrible y después te va a obligar a buscar una situación de perdón en donde este resentimiento ya no sea un problema para ti, te puedas liberar de eso. Pero si puedes evitar llegar a ese punto, pues ten esa conversación difícil y tenla lo más pronto posible. Al final del día va a ser útil para tu interlocutor, pero también va a ser muy útil para ti. El ejemplo de que tu esposa o tu esposo, por ejemplo, en el baño no cierran la pasta de dientes o la crema dental, puede ser un ejemplo típico de lo que significa dejar pasar las cosas. Lo dejas pasar, lo dejas pasar, lo dejas pasar, te llenas de emociones negativas y de pensamientos negativos pensando que la otra persona lo está haciendo a propósito y resulta que no se da ni cuenta. Y cuando le dices ya molesto, genera una situación de conflicto que puede ser escalable y que después tienes que buscar la forma de solucionarlo cuando eso lo hubieses podido resolver inmediatamente o unos 2 o 3 días después siendo absolutamente específico. De la misma manera,
Es cuando tú le vas a retroalimentar a una persona en tu trabajo que no te está teniendo buen desempeño y que necesita mejorar su desempeño. Cuando vas a retroalimentar a tu jefe también de la manera como está dirigiendo en público los elogios perfectamente, pero que por favor en privado los llamados de atención y que tampoco los haga públicos, porque realmente eso es bastante incómodo. Eso hay que decirlo. Y hay que decirlo y hay que tener esa conversación. Porque en la medida que tengas tú la posibilidad de ser auténtico en las conversaciones, en esa misma medida vas a poder ejercer un mejor liderazgo y un mayor desempeño para tu negocio. En este punto, la pregunta que yo te hago es, ¿tú aceptas cuestionamientos cuando estás en una conversación? ¿Tienes la mente abierta para promover desacuerdos? ¿Tienes además la mente abierta para darle la razón al otro y construir con el otro? ¿O es muy complicado para ti llegar a esos niveles de adoptar una actitud abierta, de mantener la calma, por ejemplo, en la conversación, que es muy importante no interrumpir ni terminar las frases de las otras personas, utilizar el parafraseo o el resumen de lo que la otra persona dijo, reconocer lo correcto para ti que la otra persona dice y validarlo? Por supuesto, no hacer acusaciones. Y hay una parte de la técnica que a mí me parece extraordinaria, que es pedir autorización para cuestionar. Algo como, suponte que estás en una reunión de junta y la otra persona se llama Pedro. Y tú le digas a Pedro, Pedro, permíteme por favor hacerte algunas preguntas adicionales con respecto al tema que estamos tratando, o no sé si tú tengas algo más que decir con respecto a este tema para yo poder hacerte las preguntas posteriormente. Eso es una forma de pedir autorización para cuestionar. Y eso es supremamente importante, porque la otra persona se siente validada, reconocida y por supuesto va a poder escuchar mucho mejor tus preguntas y o sugerencias y o cuestionamientos y o opiniones diversas que tenga esa persona con respecto al tema que se está conversando. Por lo tanto, la comunicación auténtica es una gran herramienta para que una empresa sea cada vez más consciente de su mundo interior y su mundo exterior, y que al interior de la compañía esa autenticidad lleve a mejores niveles de productividad. Si tú eres un empleado comprometido, una empleada comprometida, eres un dueño o dueña de negocio, eres un directivo o una directiva de una organización, por favor, pregúntate qué tan cerca, qué tan lejos estás de este concepto de comunicación auténtica planteado por Kaufman y que yo he explicado en este episodio. Y luego de eso reflexiona y fortalece pues cada uno de los temas que tú consideras que puedes fortalecer. Asimismo, te pido que si este episodio te gustó, lo compartas con quien consideres les pueda interesar este tema. Y al mismo tiempo te invito a que te suscribas en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts a mi podcast, Hablemos de Negocios. Un abrazo, nos vemos pronto.